estas cosas suceden, las comprendas o no las comprendas, nos quieras creer o no nos quieras creer. Y el hecho de que te cierres, lo único que provoca es que quien está cerca de ti no tenga el valor de pedir ayuda por miedo a cómo la van a juzgar. Hola, mi nombre es Farid David, soy estudiante de comunicación y medios y el día de hoy, tengo 20 años. Este video realmente representa algo muy difícil de platicar para mí y realmente está siendo todo un reto sentarme frente a la cámara y contar estas cosas a personas que probablemente lo van a ver y ni siquiera conozco. Pero creo que precisamente esa es la parte importante. Creo que mi experiencia podría quizá ayudarle a 1, a 10 o a la cantidad de chicas o chicos posibles. Y si así fuera una sola persona que se vuelve valiente a partir de esto, creo que yo me daría por bien servida. Y bueno, esta triste historia comienza hace 6 años, cuando yo tenía 14. Yo me encontraba en la etapa de secundaria, pues yo obviamente tenía mi grupo de amigos, convivía, y algo que me gustaría contar, que después entenderán por qué es importante, es que yo en secundaria había tenido un novio. Obviamente pues de estos novios, ¿no? De secundaria, que pues la manita, que el chocolatito, la cartita, las maripositas, y pues toda esa emoción que se vive cuando uno está adolescente, pero pues sigues con una mentalidad, obvio, como de muy niño. Y entonces, después de eso, conocí a un chico por internet, por algunos amigos en común que teníamos, y algo que me llamaba la atención es que este chico tenía ideas, o para mí en ese momento, muy impresionantes, muy libres. En ese momento yo me acuerdo que platicábamos así casi a diario, y todo era por Facebook, todo muy sano. Hasta que llegó un punto en el que yo empecé a preguntarle más cosas porque me llamaba la atención que nunca tenía fotos de perfil y nunca subía fotos ni nada, pero pues yo sabía que era una persona real porque conocía a algunos amigos que teníamos en común, les había preguntado. Bueno, después de esto la amistad se fue estrechando bastante. Cabe mencionar que yo a esta persona pues nunca la había visto, no sabía quién era, y hubo un punto en el que yo le pregunto su edad y empezamos a platicar de eso. Y pues resulta que es un par de años mayor que yo, para ser exacto, cerca de 5 años mayor que yo. Y entonces en ese momento yo tenía 14, entonces sí me espanté porque era casi de la edad de mi hermana mayor, y pues yo a mi hermana mayor la veía como que, alguien de una etapa completamente diferente a la mía. Pero sí fue como que, pues bueno, obviamente me empezó a decir cosas como que, no, eres muy madura para tu edad, y pues eso no importa demasiado realmente. Y pues yo decía, sí, pues si mis abuelos se llevan 20 años y mis papás se llevan unos, y tal persona, tal matrimonio se llevan 5, 10 años y están juntos, y vaya, no es algo escandaloso. O sea, no era alguien que fuera un adulto de 40, 50 años. Dije, pues está bien, seguíamos platicando. No quiero platicar demasiados detalles personales porque creo que eso está de más, pero yo me hice su novia. Y pues bueno, yo sé que de este tema muchas personas hacen burlas, y siempre es como que la relación a que, pues la morrita que pues no tiene figura paterna, o la chica que pues no sabe ni qué rollo, y vienen y la engatusan fácil. Y yo siempre fui de la idea de no, o sea, esto no está siendo así, porque era un chico bastante amable conmigo, estaba como que alerta y todo. Y entonces pasaron una serie de circunstancias. El caso es que mis papás se opusieron completamente a esto. Y bueno, fue como que de acuerdo. Pero después me empezó como que a meter ideas de que no, pues podemos estar juntos a escondidas, podemos alivianar las cosas, yo lo voy a intentar nuevamente, y un sinfín de cuentos más. ¿A qué me llevó esto? A que simplemente yo ya no tenía la confianza de contarle a nadie sobre mi relación, porque yo sabía que era algo que la mayoría no aceptaba. Así que, pues mejor lo mantengo en secreto. Y también él me decía esto, o sea, manténlo en secreto. Los 2 siguientes años fue de mantener todo en secreto, tanto lo bueno como lo malo. Esta relación se volvió completamente abusiva. Yo no sabía muchas cosas sobre él, yo no conocía su grupo de amigos, ni dónde se desenvolvía, así que fuera de lo que él me decía, yo no tenía ninguna referencia de nada. Era que por mensajes sí nos escribíamos, platicábamos del día a día,
pero realmente nunca hacía alusión a cuando nos veíamos, ni a nuestros encuentros, ni nada similar. Nunca mencionaba nada. Llegado a un punto en el que ya todo estaba en secreto, en el que él tenía conocimiento de que yo no hablaba de esto con nadie más realmente, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Empezaron a pasar algunas cosas, como que me hablaba cuando quería y cuando no quería no me hablaba. Y cuando él me pidió que tuviéramos relaciones, cuando él me pidió esto, pues yo primero tenía una perspectiva religiosa, otra. Mis papás siempre me habían enseñado ciertas cosas, como que, por ejemplo, si el momento llegaba, yo siempre tenía que estar segura de con quién estaba, tenía que sentirme bien y sobre todo que tenía que tener la edad suficiente como para yo poder tomar este tipo de decisiones, ¿saben? Y pues llegado a este punto, yo no supe pedir ayuda, no tuve la confianza de decirle a alguien más porque era una situación que yo llevaba arrastrando ya un noviazgo, porque realmente ahora no lo puedo llamar como tal, pero un noviazgo aparentemente de cerca de un año en el que yo lo había mantenido completamente en secreto a nadie. Pasa esta situación y comienza a presionarme al punto en el que me fuerza. Y hablo de una manipulación en todos los sentidos. En un sentido en el que esto fue aumentando de nivel al punto en el que me daba a entender como que yo ya no podía buscar a alguien más porque quién rayos me iba a querer después de las cosas que yo estaba pasando. Situaciones como empezar a preguntarme como si yo le veía un sentido a la vida, como si yo realmente era feliz de estar viviendo, que si no había pensado en hacer algo para aliviar las situaciones que aparentemente yo vivía. Y comenzó a meterme muchas ideas horribles a la cabeza. Si yo no iba a donde él me decía, sabía que él se iba a molestar. En el que si yo no hacía que quería, sabía que finalmente me iba a terminar forzando. Y era una situación tan desgastante el tener que, los que me conocen saben que siempre he llevado un promedio pues muy bueno en la escuela y académicamente soy demasiado activa. Yo iba a clases de inglés, yo estaba en un club, yo iba a mi iglesia, estaba en danza, estaba en demasiadas cosas y simplemente todo empezó a perder sentido. Yo ya no me sentía valiosa, yo tenía miedo todo el tiempo, algo que recuerdo demasiado desde las primeras veces que empezamos a salir aún en plan de novios sanamente, era que a mí siempre me daba miedo. Yo no sabía a qué, yo no sabía ni por qué, pero todo el tiempo era una persona que me daba miedo, que me asustaba estar cerca de él. Él me confesaba que más de una vez me había seguido, él sabía dónde vivía, que él me decía cuando veía a mis papás y me decía las rutas que ellos seguían y yo todo el tiempo estaba aterrorizada a que si yo hablaba o decía algo de lo que estaba pasando, él podía hacerme daño fácilmente o podía dañar a mi familia. Y era una situación que yo no podía soportar porque yo decía, bueno, o sea, él solía decirme cosas como que yo no te tengo aquí a la fuerza, tú estás aquí por gusto, tú estás aquí porque quieres y él sabía que yo no iba a pedir ayuda. Entonces todo esto empezó a hacer mucho ruido en mi cabeza al punto en el que yo no quería afectar a nadie más. Y siempre me preguntaba cosas como que, ¿qué haría tu papá si se enterara? ¿Tú crees que me haría daño? ¿Me mataría? Y yo pensaba, bueno, si mi papá llega a hacer algo loco y después termina en la cárcel o no sé, las cosas que piensas a los 15 años, pues habrá sido mi culpa, habrá sido mi responsabilidad, yo voy a destruir mi hogar si yo digo lo que está pasando, así que yo elegí quedarme callada. Y no solo elegí quedarme callada ese tiempo, sino que hasta ahora, 5 años después, es que puedo hablar. Y realmente es una situación muy difícil porque todo este tiempo tenía una sensación, primero, de muchísima vergüenza, porque yo fui criada de una manera y en mi religión me enseñaban una cosa, que siempre me habían comparado, me habían puesto una metáfora de la florecita, ¿no? La típica metáfora de la florecita que pasa de mano en mano y pues quién la quiere después. Y entonces todo esto hacía tanto ruido en mi cabeza
porque yo decía, bueno, si esto te pasó es porque tú te lo buscaste, porque tú no hiciste caso de las advertencias, porque tú fuiste la que andaba ahí, tú fuiste la que finalmente se puso en esa situación de peligro, así que es tu culpa lo que te pasó. Y nadie más tiene por qué cargar con eso, ni tus papás, ni tus amigos, ni tu familia. Eso es tu asunto. Y mucho tiempo fue esto, y después como que mi misma mente lo quiso bloquear, pensando como que no creo que me haya hecho daño a ese grado, o sea, no creo que lo haya hecho con la intención. Sí, me llegó a golpear, sí, me forzaba, sí, hacia esto, sí, me llegó a manipular, pero en mi cabeza no cabía que una persona realmente lo hubiera hecho con toda la intención de hacerme daño, que una persona me hubiera regalado cosas, que me hubiera dicho tantas cosas bonitas para después hacerme daño. Y se los juro que yo pensaba en mis adentros, si él solo quisiera esto, no se complicaría, o sea, busca una amiga, busca cualquier otra cosa y ya. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, yo ni soy tan guapa, ni soy tan inteligente, ni soy tan especial como para que una persona se moleste a este grado, si no fuera porque realmente me quiere. Y como se podrán dar cuenta, yo tenía el autoestima por los suelos. Yo sentía todo el tiempo que yo era una persona sucia, que yo era una persona tonta porque la había creído, que realmente yo ya no tenía ningún valor. Y fue una situación que yo cargué por muchísimo tiempo. Cuando yo estaba en preparatoria, a punto de cumplir los 18 años, yo pensaba entre mí, bueno, si cumples 18, tú ya no vas a poder pedir ayuda y quiero hacer algo, quiero que a lo mejor se busque justicia. Cuando yo hablé con una profesora y me decía, está bien, yo te apoyo, pero ¿qué evidencia tienes? Yo no tenía nada. Y fue entonces cuando caí en cuenta y me di cuenta que su cuenta de Facebook, sus cuentas personales, las dejó de usar desde ese año. Es decir, yo no sé ni siquiera si esto fue planeado, si esas cuentas eran reales o qué pasaba. Yo sí sabía dónde vivía, pero ¿qué hacía? O sea, ¿qué hacía al respecto? Y luego nos pusimos a investigar un poco y me decía esta profesora, bueno, el término de lo que te sucedió se llaman violaciones grises. Y ya investigando un poco más, yo ahorita no quiero hablar de estadísticas ni de términos, pero en pocas palabras se le llaman violaciones grises a aquellas que ejerce tu pareja, sea tu novio, tu esposo o vaya, tu pareja sentimental. ¿Y cuál fue el problema con esto? Que en México, leyendo los porcentajes, es el mayor porcentaje de violaciones, pero también son las menos denunciadas porque es muy difícil recabar pruebas. ¿Por qué? Fuera del proceso legal, el hecho de que una persona te crea que tu pareja está haciendo eso es muy difícil. Hay una conexión y que quizá no está haciendo de esta manera, es una manipulación tremenda y entonces yo no tenía manera de demostrar nada. Me decía mensajes, fotografías, yo no tenía nada, nunca se dejaba tomar fotos como tal y era como que hasta entonces caí en cuenta por qué en muchas cosas él no daba evidencia de nada y yo no tenía ya cómo pedir ayuda. Y me acuerdo que fue un momento horrible porque al fin había como que pensado en hacer algo y por la poca asesoría legal, por el quizá no saber en dónde pedir ayuda, por el miedo, por no querer que las personas me juzgaran o no querer exponerme a una situación así porque pues saben que realmente ese es un proceso terrible. Entonces tuve miedo y decidí callarme nuevamente y dije, bueno, esto no se va a solucionar, yo no voy a lograr nada y mejor me quedo callada. Pasó la preparatoria, llegué a la universidad y obviamente que estas cosas tarde o temprano iban a salir y iban a terminar afectándome porque no fue cualquier situación. Y mi mente hasta cierto punto como que lo había bloqueado, como que yo no me acordaba. De hecho, yo tengo demasiadas lagunas mentales en las que no recuerdo demasiadas cosas, demasiados detalles. Y era tanto el sufrimiento que de alguna manera decidí ignorarlo. Aquí no pasó nada, nunca ocurrió, eso es algo irreal y para mí así funcionaba perfectamente. Una de las sensaciones más dolorosas era que yo veía a mis amigas con sus novios, de repente a la misma edad que yo tenía en ese entonces, de 15 años, de 16, 17,
Y eran relaciones tan bonitas en las que se hacían cartelitos y corazones y papiroflexia y detallitos, chocolates. Y yo sentía que simplemente algo se había roto en mí desde los 14, 15 años, que yo sentía que no iba a recuperar jamás. Sentía que esa inocencia había sido completamente interrumpida, forzada a interrumpirse, y que yo ya no podía encontrar algo más que me hiciera sentir bien. Y no me refiero solo a algo sentimental, sino que algo que me devolviera ese valor. Y ya en la universidad comencé a asistir con una psicóloga que pues bueno, realmente no fue lo más profesional. Me hizo recordar demasiadas cosas, y cuando vio la magnitud del problema me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí te puedo ayudar, y búscate ayuda en otro lado porque esto ya no me compete a mí. Y pues bueno, de lo demás yo no quiero platicar demasiado porque ha sido un proceso muy complicado, pero mi intención principal de hacer esto es decirte que si estás pasando por algo así, por nada del mundo te quedes callada. Hace apenas unos días yo tuve el valor por fin de decirle a mis padres por lo que pasé, y creo que este es el video que va a detallar un poco más las cosas que ocurrieron, pero fue un dolor tremendo. Yo pensaba entre mí, ¿cómo les voy a romper el corazón de esta manera? Sí, en su momento pensaba que me iban a regañar, que me iban a castigar, pero ya después era mi pregunta, ¿cómo yo les voy a causar ese dolor? ¿Cómo les voy a decir que la niña que tanto protegieron, que tanto cuidaron, de la que le han dado todo, pasó por esta situación y no supo pedir ayuda? ¿Y cómo le dices a tus amigos que sí fueron tus amigos, pero no tenías la confianza de decírselos? Y fue hasta ahora que yo decidí hablar, que quise quitarme esa vergüenza por algo que yo no hice, quitarme esa pena que siempre sentía, una carga tan pesada de decir, tú fuiste la culpable, tú te lo buscaste, y decir, no, yo era una niña, yo tenía que ser protegida, hubo una persona que abusó de mí, que simplemente rompió esta inocencia, que lo hizo con toda la maldad, y quien tiene que sentir vergüenza es él, no yo. Pero fue un proceso tan doloroso que sé que muchísimas chicas lo están pasando, y que sé que muchísimas mujeres se van a la tumba con eso, y es realmente una carga horrible. Y este video no es ni para politizar, ni para generar un caos, ni nada similar, solo es para decirle a aquellas personas que lo están viendo que estas cosas suceden, que le puede estar pasando a la persona que tú menos te lo imaginas, a la chica que ves más feliz, más activa, que siempre saca 10, le puede estar sucediendo, puede estar pasando por un dolor tremendo, y tú, con tus conductas a veces de juzgar, pues ella no va a poder pedir ayuda. Y también este video lo quiero para las personas que han pasado por algo similar, porque yo realmente no me hubiera atrevido nunca a hablar si no hubiera sido por la cantidad de chicas que en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, comenzaron a denunciar lo que a ellas les había sucedido. Y entonces es una preciosa manera de decir, esto no es nada más alejado de la realidad, esto es algo que sucede, esto es algo que está pasando todos los días, que puede ser tu amiga de al lado, que puede ser tu maestra, que puede ser tu hermana, tu novia, y quizá tú no lo sepas. Y si tan solo te abres un poco, y si tú como persona intentas buscar ayuda, tú como víctima buscas ayuda, realmente hay una solución. No puedo decir una solución judicial, penal, porque no me voy a meter en esa materia, pero realmente te ayuda a sanar demasiado. Actualmente yo cuento con el apoyo de amigos a los que yo les he confiado lo que viví, y en determinado momento yo se lo platiqué a mi actual pareja y me dijo, yo te voy a apoyar en todas las decisiones que quieras tomar. Hace unos días se lo dije a mis padres y fue la sensación más liberadora que se pueden imaginar. Entonces,
no te calles, busca ayuda. Sí, hay muchas personas que yo sé que no me van a creer y yo sé que van a decir cosas horribles, pero también sé que hay muchas personas que van a apoyar y que me van a creer y que quizá esto ayude a que ellos puedan abrir un poco los ojos y darse cuenta del dolor que puede vivir una persona y la cantidad de años que te lo puedes callar. Y sé que es algo muy difícil de entender de por qué no denunciaste a tiempo, por qué no hiciste algo, por qué no buscaste ayuda, o sabes qué, yo no te creo porque tampoco eres una niña de 5 años, pero estas cosas suceden, las comprendas o no las comprendas, nos quieras creer o no nos quieras creer. Y el hecho de que te cierres, lo único que provoca es que quien está cerca de ti no tenga el valor de pedir ayuda por miedo a cómo la van a juzgar. Entonces, este mensaje es para esto, para que realmente nos podamos liberar al fin de estas cargas que tenemos, que podamos alzar la cara y decir, esto no fue mi culpa, no tengo por qué seguir cargando con esto, ni es una vergüenza, yo tengo el mismo valor que lo tenía antes y que lo seguiré teniendo. Y ahora puedo decir, soy una chica preciosa, que lo valgo y por tanto tengo también el valor de hablarlo.